A ver, por favor, con las del grupo. Toquen su cámara, por favor. Muy bien. Voy a hacer otra pregunta, por favor, a las del grupo. Con respecto a los nervios más importantes a nivel de la muñeca, ¿cuáles son? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una lesión, como, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, ok. Cuando nosotros hablamos de alguna lesión, como por ejemplo el síndrome del túnel del carpo, que es una lesión muy común en la muñeca, ¿qué nervio se está afectando ahí? ¿El palmar? No lo escuché. Nada. Siguiente pregunta. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuáles consideran ustedes los músculos más importantes a nivel de la muñeca humana? Muy bien. Ya listo, chicas. Gracias, igualmente. Por favor, vamos a empezar con la diapositiva de la clase. Muchas gracias. ¿Dónde está? A ver, un ratito, por favor, voy a abrir la pantalla. Me avisan, por favor, si se observa. Eso. No se puede dejar. Creo. A ver, ahora sí. ¿Sí? ¿Se observa, por favor, la pantalla? Sí, Miss. Sí, Miss. Listo, muchas gracias. Muy bien, vamos a hablar esta sesión número 7 sobre lo que es las ayudas biomecánicas de la articulación de la muñeca y de la mano, ¿no? Muy bien. Ya que sus compañeras han hablado muy bien de esta estructura anatómica, nosotros cuando nos referimos a muñeca nos referimos a este segmento, ¿verdad? Y cuando nos referimos a la mano nos referimos a todo este segmento superior. Cuando nos referimos a la muñeca entra lo que es el cúbito y lo que es el hueso del radio, y incluida la primera hilera de los huesos carpos. Cuando hablamos de la articulación propiamente de la mano, hablamos de toda la estructura del carpo hasta la última falange. Como lo mencionaron bien sus compañeras, tenemos 8 huesos carpos, 5 metacarpos, 5 falanges proximales, 5 falanges distales y 4 falanges intermedias o medias, ¿no? Esa es la composición ósea. Seguimos. Vamos a definir la muñeca, es la articulación que va a unir al antebrazo y a la mano, ¿no? Es considerada en conjunto una articulación condilia, ¿listo? Pues permite realizar movimientos como la flexión, la extensión, la aducción, la abducción y una circunducción que sería hacer círculos con la muñeca, ¿no? Pero no permite lo que son las rotaciones o torsiones. Tiene una estructura en específica llamada la tabaquera anatómica, que es esta parte que se encuentra por debajo del dedo pulgar, ¿no? Es una depresión, como ven, en forma triangular en la región radial dorsal de la mano. Está ubicada a nivel de los huesos del carpo, específicamente a nivel del escafoides y el trapecio. El nombre proviene del uso de la superficie para poner tabaco o rajo, ¿no? Que era antiguamente la ubicación donde se utilizaban para hacer este fin, ¿no? Es, como les digo, una posición que se utiliza mucho.
En lo que es articulaciones de la muñeca, vamos a tener dos articulaciones. La articulación radiocubital inferior, que es esta de aquí, esta unión, radiocubital inferior, y tenemos la radiocarpiana, que es esta de aquí, esta entradita. Este espacio es considerada la articulación radiocarpiana y esta unión es considerada la unión radiocubital inferior. Muy bien, seguimos. ¿Cuáles vendrían a ser los ligamentos más importantes considerados los estabilizadores? En este caso, ya, disculpe, me están escribiendo. Estamos terminando la clase de masoterapia, por favor, no se confundan. De ahí viene lo que es, perdón, estamos terminando la clase de ayudas biomecánicas. Después va a continuar la clase de masoterapia, no se preocupen. ¿Ya? En lo que respecta a ligamentos de la muñeca, vamos a tener en dos vistas, la vista anterior y la vista posterior. En la vista anterior vamos a ver en primer lugar los ligamentos radiocarpianos, que son estos de aquí. Tenemos también los ulnocarpianos, que son estos de aquí. Y tenemos los siguientes, el colateral radial y el colateral cubital, que se encuentran a los extremos. En una vista posterior vamos a ver los mismos colaterales, ¿no? El colateral ulnar, el colateral radial, perdón, el radiocarpiano y el colateral radial, ¿no? En una vista posterior. En lo que respecta a la propia articulación de la mano, vamos a ver que es la parte manipuladora del miembro superior distal del antebrazo. El hueso carpo se va a localizar en la articulación entre el antebrazo y la mano. Vamos a ver que esto se divide de la siguiente forma en la imagen: carpo, metacarpos y por último las falanges, ¿no? Esta es la ubicación en lo que respecta a nivel óseo. Enumerándolas, 8 huesos carpos, 5 metacarpos y las demás distales falanges. Cuando hablamos del hueso carpo, nosotros decimos que es un conjunto de 8 huesos que forman el esqueleto de la muñeca y se disponen en dos filas, la proximal y la distal. La proximal es la de abajo y la distal es la de arriba, ¿no? También se le conoce con el nombre de hileras, hilera superior e hilera inferior. En la hilera superior vamos a tener aquí el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el ganchoso. Por debajo tenemos el hueso pisiforme, piramidal, semilunar y el escafoides. Una forma de hacer memotecnia o de ubicarse con lo que es respecto a los huesos es ubicando los dedos de las manos, ¿no? Por ejemplo, yo debo saber que siempre debajo del dedo pulgar van a estar dos huesos, como por ejemplo el trapecio y el trapezoide. Y siempre, pero siempre, debajo del dedo meñique voy a encontrar el hueso ganchoso, el pisiforme, el piramidal, ¿no? Es una forma de memotecnia para recordar las estructuras óseas. Aquí lo podemos ver en una imagen un poquito más grande, ¿no? Como les dije, si yo sé que acá tengo el trapecio y el escafoide, ¿qué dedo pulgar yo sé que tengo acá? El dedo pulgar lo tengo obviamente aquí. Y si yo tengo por aquí el último hueso, que es el hueso grande, el pisiforme, yo sé que aquí tengo el dedo meñique. Otra división de las estructuras de la mano, que es las mismas que hemos visto, huesos carpos, metacarpos y por último las falanges. Cuando hablamos de los metacarpos, hablamos que son 5 huesos largos, ¿no? Se encuentran arriba de la segunda hilera del hueso carpo, ¿no? Y abajo de las primeras falanges proximales que vendrían a ser estas de acá arriba, ¿no? Por último, las falanges es el esqueleto de los dedos. Existen solamente dos para el pulgar, que se le llama falange proximal y falange distal. Antiguamente, no sé si recuerdan, en algunos libros lo llamaban como falange, falangita y falangeta, ¿no? Era antiguamente. Hoy en día, los términos adecuados indicados son falange proximal, falange media y falange distal. Dicen que las falanges tienen una división. El cuerpo
y las dos extremidades. ¿Qué significa los extremos? El extremo superior y el extremo inferior. Con lo que respecta a músculos principales, podemos determinar al radial corto, al primer radial, al cubital posterior, que vienen a ser estos de aquí. Venimos a ver también el cubital anterior, que viene a ser este de aquí. El palmar mayor, el palmar menor, acá está el palmar mayor, el palmar menor, el extensor corto del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar, ¿no? Son los músculos que pasan a través de este segmento y que son considerados muy importantes. Cuando hablábamos de los ligamentos de la mano, que son estabilizadores, son aquellos que se encuentran uniendo las articulaciones. Por ejemplo, si yo les digo ligamento metacarpo falángico y ven esta imagen, ¿dónde está ese ligamento? Es un ligamento de unión. ¿Quién me puede decir dónde está el metacarpo falángico? A ver, yo les señalo. ¿El metacarpo falángico es este? ¿Es este? ¿O es este? ¿O es este? ¿Cuál de las tres opciones es? El que está por en medio de este, profesora. Exacto. Este. El ligamento metacarpo falángico es aquel que me une el hueso del metacarpo con la falange y es este de aquí. Muy bien, siguiente. Tenemos los ligamento interfalángico proximal. ¿Cuál sería ese ligamento? Interfalángico proximal. Sería este de aquí, porque está uniendo dos falanges y el que se encuentra más proximal es este de aquí. Mientras que el interfalángico distal vendría a ser estos de aquí. ¿Listo? Luego tenemos otros ligamentos adicionales, estabilizadores, que son llamados, que se encuentran presentes en las articulaciones, que se llaman ligamentos capsulares y colaterales. ¿Cuáles son estos ligamentos? Son los que se encuentran a los costados, ¿no? Entre articulación y articulación. ¿Listo? Esos son los ligamentos capsulares o colaterales. Con lo que respecta a los nombres de la articulación de la mano, vamos a llamarlos así. Articulación interfalángica distal, que es esta de aquí, la número 2. Luego tenemos la articulación interfalángica proximal, que sería esta. Luego tenemos la articulación metacarpofalángica. Metacarpofalángica vendría a ser esta. Y cuando les digo la articulación carpo-metacarpiana, significa que es toda esta unión. ¿Ya? Esos son los nombres de las articulaciones propiamente dichas. Les repito, articulación interfalángica distal, aquí. Articulación interfalángica proximal. Articulación metacarpofalángica. Articulación carpo-metacarpiana, que es esta de aquí. Y por último, y si yo quiero una articulación aquí en medio, articulación intercarpiana. Con respecto a los nervios, nosotros tenemos en específico hasta la mano 3. El nervio mediano, el nervio cubital y el nervio radial. El que tiene mayor extensión es el número 1, que es el nervio mediano. El nervio cubital siempre lo vamos a encontrar en el lado del meñique y el nervio radial en la parte distal del dedo pulgar. Eso es también muy importante. Estos son los músculos que ya anteriormente les había mencionado. Para tener en cuenta algunos movimientos de músculos muy pequeñitos, como son los de los dedos, tenemos la aducción de los dedos, que lo hace los interóseos palmares, la abducción de los dedos, que los hace los interóseos dorsales y el aductor del meñique. Y con lo que respecta a los rangos de movimiento de las manos y muñecas, tenemos los movimientos propios de extensión, flexión, desviación cubital, desviación radial, o también llamada abducción y aducción, ¿no? Que son los movimientos propios de las muñecas. Y los rangos, como pueden ver en cada uno de ellos, ¿no? La extensión a 70 grados, la flexión a 90, la desviación cubital a 55 y la desviación radial a 20, ¿no? Que son de las más comunes. También tenemos lo que son los movimientos del metacarpofalángicas, ¿no? Por ejemplo, la flexo-extensión, ¿no? La extensión a 30 y la flexión hasta 90 grados, ¿no? Hablamos del movimiento de aquí, de la articulación metacarpofalángica. También vemos de lo que es la oposición del dedo pulgar, que es otro movimiento propio de la mano. Otro movimiento propio de la mano también es el cierre en puño y la apertura de los dedos.
Con lo que respectan a ayudas biomecánicas, y eso lo mencionaba cuando les preguntaba a sus compañeras, no solamente nos referimos a las comunes manoplas, férulas, muñequeras, también nos mencionamos a todos los que nos permiten las actividades de la vida diaria, como por ejemplo el comer, que es la principal, ya sea para servirnos, para alimentarnos, para cepillarnos los dientes, para peinarnos el cabello, para cortar, no sé, una hoja, ¿no? Aquí lo podemos ver, ¿no? Algunos utensilios de ayudas biomecánicas que se utilizan para esto, para las actividades de la vida diaria, ¿no? Como por ejemplo un mango ancho para poder colocar un plato, digamos, en el microondas, ayudas para poder coger un Tetra Pak, eh, algunos engrosadores que permiten coger algunos instrumentos que son muy delgados, como por ejemplo el cepillo, los cubiertos, el peine, las tijeras, ¿no? Por ejemplo. Luego tenemos unos giradores de llave específicos con un mango también que es grueso y permite cogerlos mejor y ya no en pinza, ¿no? Y algunos cuchillos que son específicos para este tipo de desplazamiento. Adicionales, modelos, a lo que respecta a la patología que tenga el paciente y que se le haga más práctico poder cogerlos y utilizarlos, ¿no? Esto también se considera una ayuda biomecánica, ¿no? Adicional a eso es lo que anterior hemos estado viendo, ¿no? Las ayudas de férulas de inmovilización, generalmente posterior a una fractura, a un esguince, luxación, no que hayamos podido tenerla en la articulación, o quizás una férula de soporte al pulgar, ya sea por una lesión o por una tendinitis, ¿no? Que es muy común la tendinitis de Kerman. Hay otra que es férula de soporte completo, que es una inmovilización completa, generalmente posterior a una fractura o posterior a un proceso de consolidación. Y las muñequeras, que generalmente suelen usarse en varios aspectos, ya sean en el ámbito deportivo, no sé si lo han visto, que ayudan mucho a hacer una presión para no forzar mucho o no inflamar mucho los músculos, o como estabilizador, ya sea para algunas patologías como el síndrome del túnel del carpo, o el síndrome de Gullón, o enfermedades cubitales del nervio radial, cubital o mediano, ¿no? Se utiliza mucho ese tipo de modelos. Y por último, también existen unas férulas específicas para los dedos, de diversos modelos, de diversos material, ¿no? Que ayudan a estabilizar este tipo de articulación, ya sea para el dedo de pulgar, índice, medio, meñique, ¿no? Para cualquiera de ellos. Y ambos sirven para estabilizar, ya sea por una inflamación, por una fractura, esguince, que haya podido ocurrir en la articulación de los dedos, ¿no? Muy bien, chicos. Eso es todo lo que es con respecto a ayudas biomecánicas. ¿Alguna duda o consulta? ¿Ninguna? No, ya. Muy bien, chicos. Como les dije, para los que se conectaran de último, la tarea es la siguiente, es realizar un dibujo, ahorita solamente les pido que se enfoquen en realizar un dibujo a mano sobre la mano. Les pido por favor se enfoquen en ubicar ligamentos, en ubicar las articulaciones, que las he mencionado varias veces en la clase, y lo que son las estructuras óseas. Eso es todo lo que les estoy pidiendo en ese trabajo, y que lo presenten hasta el día lunes. Les estoy dando plazo porque recién corre a partir de hoy. ¿Listo? Muy bien, chicos. Voy a cortar la transmisión. Sí, las imágenes están en el PDF. Descargan el PDF y hay unas imágenes de referencia, como también ustedes pueden buscar otra que de repente se les haga más fácil de dibujar y lo pueden realizar. Son solamente de referencia. Sí, así es. Yo le había escrito a su WhatsApp desde el día domingo, me respondió el lunes, pero no me habilitó la tarea 7 para poder No, entregar. por favor, todo lo que son las tareas que no se han podido entregar, las estoy pidiendo que por favor se las envíen a su delegada, para que tengamos digamos, un control de trabajos de que se están entregando, ya sea por un problema o algo, y se puedan verificar al final de esa forma. O sea, no, ya una vez que se cierra la plataforma es bien difícil volver a habilitarlo. Así que envíenselo mediante la delegada, por favor, para poder ver ese tema. Ya, está bien. Listo. Sí, profesora, porque no tenía fecha tampoco lo que era lo de codo. ¿Lo de codo? ¿Lo de codo no El tenía dibujo fecha? anterior, que diga. Sí, el dibujo anterior. El dibujo anterior, pero
A ver, con respecto a la fecha, siempre en la clase le digo hasta cuándo y para presentar. A veces la plataforma tiene, no sé qué le pasa, que no presenta la fecha, pero siempre les digo desde cuándo se habilita y hasta cuándo. Y eso creo que también nos hemos organizado, creo que con ustedes, a hacerlo hasta los días sábados, por motivos de trabajo, por motivos X, eso ya estaba planteado desde hace, creo que ya regulares semanas. Así que decirme que no tenía fecha no tiene sentido. Por favor, cualquier duda, consulta que puedan tener, no se olviden de escribirme o de escribirle a la delegada que siempre me estoy comunicando con ella, por favor. Voy a volver a ingresar, por favor, voy a volver a ingresar para abrir la pestaña de masoterapia. Ahí es donde vamos a ingresar al link de masoterapia, por favor, ya no a de ayudas biomecánicas, ¿ya? Por favor, Sí, vamos pero a ingresar por ahí. porque ahorita he estado aquí, no aparece. A ver, voy a habilitarlo. A ver, un momentito, ¿ya? Voy a cerrar acá.